En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, buenos días, alabado y adorado sea el Señor por siempre. Buenos días, adorado y alabado sea el Señor por siempre. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos a miércoles, empecemos el día con el Evangelio del Señor. Habla el Señor. Que tu siervo escucha. El Evangelio es Juan capítulo 15, versículo del 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vida, y mi Padre es labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean, y se realizará. Con esto recibe la gloria mi Padre, con que den fruto abundante, así serán discípulos míos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Entiendes algo? Sí, entiendo que muchas de las personas que tenemos hijos, un ejemplo, ¿verdad? Tenemos que ser buenos instrumentos para nuestros hijos, para que ellos puedan llevar una vida bajo la voluntad de Dios. Pienso que si tú siembras, como dice aquí, si tú siembras esa semilla que es de buen fruto, los frutos serán buenos. Pienso que así es como Dios quiere que seamos buenas personas hacia los demás para que ellos vayan siéndolos. Dice Dios, el lunes dice Dios, el que me ama sigue mis mandamientos y los pone en práctica. Amar a Dios es poner los mandamientos en práctica. ¿Cuáles mandamientos? Los que Cristo nos enseñó. El martes nos enseña: mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cuál es la paz? Uno de los mandamientos es: vayan y perdonen los pecados a todos los del mundo. Al que le perdone les ha perdonado, y al que no, no. Uno de los mandamientos es ir y reconciliarse con Dios pidiendo perdón para los pecados. Y dice la palabra del día de hoy, del día de ayer. Y Jesús deja una iglesia con sacerdotes, lo decía en la primera carta de Hechos de los Apóstoles, lo deja con presbíteros, lo deja con sacerdotes para que hagan ayuno, para que hagan oración por toda la comunidad. Y hoy, en el Evangelio de hoy, te presenta la vid. La vid es un árbol. ¿Qué es el árbol? Lo que representa a Cristo, la iglesia. Y la iglesia, dice Cristo, este es mi cuerpo. Todo aquel que permanece conmigo en la iglesia da fruto, y fruto en abundancia. Si tú no permaneces en la iglesia, eres como esa rama que dice ahí: se cae, se seca y se echa al fuego, no sirve para nada. Pero si tú permaneces y estás medio pasivo y no das fruto, mi Padre viene y te corta aquí y te corta allá, de manera que empieces a activarte y a dar fruto. Tú pertenecías a esta vid, que es la iglesia, tu mamá te bautizó, pero estabas pasiva, no estabas dando fruto. ¿Y qué hizo el Padre? Te dio tus zarandeadas, te dio tus cortadas, y ahora empiezas a dar fruto. Ahora ya empiezas a evangelizar, ya estás pensando más y más. Es la zarandeada que Cristo te dio. Pero si el día de mañana tú hubieras decidido irte a otra religión, pues esa rama Cristo La corta directamente. no sirve, no va a dar fruto. Ahí es una sola iglesia, un solo cuerpo, un solo Dios, una sola iglesia, la vida verdadera. El propósito de la vida es venir a este mundo a dar fruto para Dios, no para el mundo. Es que yo tengo una mujer y tengo como 15 huercos, sí, pero todos son marihuanos, alcohólicos, drogadictos, y ni uno va a la iglesia, ni nadie cree en Cristo. ¿Ese fruto es de Dios o del diablo? No, es del diablo. Pues claro, un verdadero
persona que viene a ser el propósito de Dios edifica a sus hijos desde pequeños hasta que crezcan. Que vivan la vida, disfruten la vida, sí, pero agarrados de la mano de Dios, amando y queriendo a sus padres, respetando a los ancianos, respetando a la gente que está alrededor de ustedes. Esos son frutos, como dices tú, son frutos que tenemos que dar, educar a nuestros hijos para que el día de mañana no se pierdan. Esa es la vida verdadera. Mira lo que dice la primera carta. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la transición de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia. La iglesia los proveyó para el viaje. Atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los gentiles y alegrándolos mucho con la noticia. Al llegar a Jerusalén, la iglesia, los apóstoles y los presbíteros los recibieron muy bien. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe intervinieron diciendo: hay que circuncidarlos y exigirles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La iglesia, la vid verdadera, tiene reglas, fundamentos, sacramentos, mandamientos que son instituidos por Cristo. Nadie los puede cambiar. En la iglesia primitiva había gente que venía del judaísmo y querían imponer sus reglas y sus mandamientos. No, es que no puede ser así. Pablo dice, no, es que tus mandamientos ya son de Cristo, ya no son del Antiguo Testamento. En la vida actual, ¿por qué se salieron tanto protestantes? ¿De dónde salió tanta secta, tanta iglesia que se dicen iglesias de Cristo y no creen ni en Cristo? Porque si creyeran no se hubieran ido. Llámese evangelistas, adventistas, testigos de Jehová, pentecostales, bautistas. ¿De dónde salieron? De sus ideas. Ellos querían a fuerza una iglesia con enseñanza del mundo. No es así. La iglesia es una y tiene enseñanzas de Cristo. El que me ama seguirá mis mandamientos. Eso lo dijo Cristo y tenemos que respetarlo. No porque yo no esté de acuerdo con una cosa, voy a hacer una iglesia nueva. No, yo me tengo que adaptar. O simple y sencillamente soy como las ramas secas que se caen, se secan y se pierden en el fuego. Entonces la enseñanza mayor, yo creo, de Cristo, permanecer en la iglesia con mandamientos y sacramentos. ¿A dónde acudió Pablo? Con los presbíteros. Y ahí estaba Pedro, Pablo, Santiago, Juan, los apóstoles. Pablo, Pedro como cabeza. ¿Por qué acudieron ahí? Porque la vida verdadera, la iglesia verdadera, tiene un líder. ¿Instituido por el mundo? No. Instituido por Jesús. Jesús. Cuando dijo Jesús, Pedro, tú Simón, tú te llamarás Pedro y sobre ti edificaré mi propia iglesia. Y Pedro se convirtió en el líder, no ocupa el lugar de Cristo, es servidor de Cristo, punto. Alguien tenía que seguir liderando y cuidando a las ovejas de Cristo. Cuando muera Pedro, vendrá otro, como fue en aquel tiempo por los papas de aquel tiempo, y luego hasta ahorita que es el Papa Francisco, morirá el Papa Francisco y vendrá otro. Pero la iglesia nunca se va a quedar sin un líder. Amén. Porque son mandamientos de Jesús. Así sea. Amén. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. ¿Qué es lo que hemos aprendido el día de hoy? Revergüenza en sus corazones. ¿A qué has venido a este mundo? ¿A pasear nada más? ¿A llevarte la vida así, tranquila? ¿A emborracharte cada fin de semana? ¿A estar comprando nada más, pensando en qué gastar, en qué chismear? O sea, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Para qué Dios nos mandó aquí? ¿A sufrir solamente? ¿A estar enfermo toda la vida? ¿Cuál es el propósito? El propósito es dar fruto y fruto en abundancia. Jesús dijo en el Padre Nuestro, danos nuestro pan de cada día. El pan a veces es dulce, a veces es amargo. Usted pídalo y acéptelo como venga. Pero siempre haciendo lo que el Padre Nuestro dice, haga la voluntad del Padre. Jesús fundó una iglesia y esa iglesia le enseñará a usted por medio del Espíritu Santo
a dar fruto y fruto en abundancia. Si usted no acude a la iglesia, ¿cómo va a dar fruto? Y el día de mañana que se presente ante Dios, ¿qué le podrá ofrecer? La Virgen ofreció una paloma. Hubo gente que ofrecieron corderos, gente que ofrecieron más. Pero el día que se presente usted ante la presencia de Dios, ayer Cristo dijo, usted si supiera a dónde voy, se alegrarían realmente. ¿Por qué se deberían alegrar? Porque Cristo dio la vida por Dios. Pero hágase un examen de conciencia. Si usted se muere el día de hoy, ¿debemos alegrarnos? O como dijo Mari el día de ayer, debemos de preocuparnos, porque no sabemos cuál va a ser el fin de usted, si su eternidad va a ser en la presencia de Dios, con paz, gozo, paz y felicidad, o con el otro, donde hay puro tormento. Que Dios tenga misericordia de nosotros, despierte en nosotros la necesidad de amarlo, de quererlo, de respetarlo, que aumente la fe en nosotros para amarlo y seguir sus mandamientos y seguir sus sacramentos, permaneciendo solamente en la única iglesia que Él fundó, la Santa Iglesia Católica. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así sea. Amén.